A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Busquemos Romanos, la carta del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 5 y el versículo 12. ¿Ya lo tenemos todos? Quiero que ponga atención y que lea ahí donde dice Romanos 5:12. Como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pongamos mucha atención porque lamentablemente la gran mayoría de gente va a una iglesia cristiana y aunque esa persona no haya ido a una iglesia cristiana, ya tiene una idea de lo que va a escuchar ahí. Porque generalmente en las iglesias cristianas se sigue una norma, se sigue una regla. Se reúnen, cantan, oran, predican y se van. Pero nos hace falta analizar la palabra de Dios. Nos hace falta tener la revelación de la palabra de Dios. Y alguien me pueda decir, hermano, sí, pero no grite. No, es que acá adentro hay algo que me hace gritar. Hay algo que me forza a hablar de esta manera. ¿Pero por qué, hermano Rodríguez? Antes de empezar a leer, ¿quién tiene su Biblia? ¿Quién leyó en su Biblia? Antes de empezar a leer ese versículo, hay una inscripción en letra negra. Hay una frase en letra negra. Y dice, Adán y Cristo. Fíjense bien. Y cuando leemos nosotros la escritura, dice, Adán fue el padre de todos ustedes. Cuando habla de Adán, habla también de Eva. Al hablar de Adán, está hablando también de Eva. Está hablando de nuestros primeros padres. Está hablando de la pareja que no tuvieron mamá ni papá como nosotros, que Dios los creó para que de ellos viniéramos toda la humanidad. Y les digo, hermanos, no es asunto nada más de leer la Biblia, cosa que la mayoría de cristianos le tienen terror a leer la Biblia. Y muchos que no le tienen terror la usan para dormir, porque saben que apenas empiezan a leer y ya se están durmiendo. Pero la Biblia, hermanos, es el libro de Dios. Usted abre la página que tenemos ahorita y lo primero que dice, Adán y Cristo. ¿Y sabes qué quiere decir eso? Que lo sepas o no, lo quieras o no, solamente podemos estar en Adán o en Cristo. Lo cual la Biblia dice que todo hombre y toda mujer son descendientes de Adán y Eva, por supuesto. Pero lo que muchas veces nosotros no tomamos en cuenta
es que Dios los creó en un estado de perfección, en un estado de santidad. Los creó a su imagen, a su semejanza. Y la Biblia dice que hablaba con ellos, trataba con ellos, lo oían, lo sentían. Y Dios les dijo en un momento: miren, de todo lo creado, de los árboles que ven aquí alrededor, de todos pueden comer, pero cuidado con el del centro, no vayan a comer de ese. Esa es una señal que Dios hablaba audiblemente con ellos, que ellos sabían quién era su creador. En ese estado fueron creados, conociendo a su creador. Cuando usted lee por ahí Génesis capítulo 1 versículo 26, dice: y los bendijo Dios. Los creó en ese estado de santidad, de pureza, de perfección. Y les dijo: quiero que llenen la tierra. Ese es mi propósito. Llenen la tierra de gente como ustedes, en santidad, en amor, en temor a Dios. Llenen la tierra. Y de parte mía, dice Dios, tienen la autoridad para gobernar la tierra. Ustedes van a ser los que gobiernen la tierra, los seres humanos. Y hermanos, en la primera oportunidad, Eva, que lo mismo pudiera haber sido Adán, para no hacer sentir mal a las mujeres, le puso atención a alguien que empezó a cuestionar lo que Dios les había dicho. Y Eva terminó comiendo del árbol que Dios dijo que no comieran. Incitó al esposo también, y al final los dos desobedecieron a Dios. Y aquí es el punto, que cambió su estado delante de Dios. Cambió su condición delante de Dios. Eran creación de Dios, eran hijos de Dios. Dios les hablaba. Dios quería a través de ellos, con la sabiduría de Dios. Por eso los creó a su imagen y semejanza, para que tuvieran espíritu de Él, y que ese espíritu de Dios pudiera estar pendiente para la decisión y la dirección de Dios, para al final se hiciera la voluntad de Dios en este mundo. Y mire cómo estamos. ¿Vamos entendiendo, hermanos? Desde el momento de la desobediencia de Adán y Eva, ya todos los hijos engendrados en el vientre de una mujer ya venían manchados por el pecado. El salmista David dijo por allá en el Salmo 51 versículo 5: ¿cómo quieres, Señor, que no te hubiera fallado, si en maldad fui formado, en pecado me concibió mi madre? Dice: desde que fui concebido ya venía el pecado. ¿Has oído tú acerca de los esclavos? Hemos conocido más la esclavitud de los negritos. Para que no se oiga mal la palabra así, porque así directa como que se oye mal. Los negritos. Un hacendado, un rico, en el mercado de esclavos compraba a un esclavo o a una pareja, y al comprar a esa pareja ya eran de él toda la descendencia de esa pareja. Ya venían marcados hasta con su apellido. Todos le pertenecían. Desde el vientre de su madre eran propiedad de él.
Y el día que Adán y Eva desobedecieron a Dios y le dieron la espalda, haga de cuenta que se los ganó Satanás y ya eran de él. Y de ahí en adelante, todos los que eran engendrados antes de nacer ya venían marcados, propiedad del que se los ganó, propiedad de Satanás. Se oye mal, pero Cristo les dijo a los judíos por allá en el capítulo 8 de Juan, les dijo: ustedes, por hacer lo que no agrada a Dios, hacer lo que no es la voluntad de Dios, están haciendo la voluntad de su Padre. Y ellos dijeron: solo tenemos un Padre que es Dios. ¿Y por qué andan haciendo lo que no agrada a Dios? Si fueran hijos de Dios, harían la voluntad de Dios. Pero el que no hace la voluntad de Dios es hijo del diablo. O sea, es propiedad de él, nació con la marca de él. El profeta Isaías, cuando habló del arrepentimiento, dijo: dejen de hacer el mal, ahora aprendan a hacer el bien. A mí nadie me enseñó a hacer el mal. Yo sentí la inclinación a hacer el mal desde el principio. Mi madre y mi padre, en su forma de ver las cosas, a poco por darnos una dirección a caminar por el bien, nos daban consejos. Pero no nos sirvieron de nada. Con todo y lo que hicieron, la corriente del mal nos ganó y nos llevó por donde no debíamos ir. Nadie necesita quien lo enseñe a hacer el mal, nada más que se ha engendrado en el vientre de una mujer y solito se va torciendo. Para lo que sí batallamos es para aprender a hacer el bien. Mire, tantos años que estamos aquí, yo con 45 y todavía estoy batallando. ¿Cómo batallamos para hacer el bien? Y lo único que debemos hacer es darle libertad al Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. Solo es necesario darle libertad al Cristo glorificado que mora en nosotros para que Él viva nuestra vida o viva su misma vida nuevamente como la vivió en esta tierra. Entonces, que quede bien claro, aquí nadie se puede escapar. O estamos en Adán o estamos en Cristo. Mire lo que dice la palabra de Dios. Ahora sí vamos a leer el versículo. Ponga mucha atención. Y dice así: Romanos capítulo 5 versículo 12. El pecado entró en el mundo por un hombre. De ahí comienzo. El pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Y qué más dice? Y por el pecado, la muerte. Dice: el pecado entró en el mundo por un hombre. La desobediencia entró en el mundo por un hombre. El virus del pecado entró por un hombre. Y el pecado trae como consecuencia la muerte. Por un lado, todos quedamos destinados a envejecer y a morir y a sufrir enfermedades. Por eso los cristianos, si hemos de pasar por una enfermedad, si ya le oramos al Señor y no nos sana, pues sea paciente. Al cabo que dice: no hay mal que dure 100 años.
Y si el mal durara 100 años, el enfermo no. Ese se muere antes de los 100 años. Entonces, lo que debemos tomar en cuenta, mi hermano, mi hermana, es esto para los que están de visita, para los que todavía no se rinden a Dios. Hay muchos que no saben qué es eso de entregarse a Dios, no saben qué es eso de ser cristiano. Haga una decisión por Dios, porque usted nació como descendencia de Adán y como descendencia del Adán caído, de Eva caídos en el pecado. Nació en desobediencia. Y cuando la Biblia habla de la muerte, habla de el suceso de la separación. Hablar de la muerte es hablar de la separación entre el ser espiritual y este cuerpo que vemos. Morimos, el polvo va a la tierra de donde fue tomado, y el espíritu va a Dios que lo dio. Esa es la muerte, la separación. Para los que todavía no saben si aquí solamente se viene a cantar y a predicar así, a orar y nos vamos, no, piensen esto. Aquí, por lo que la Biblia nos enseña, aprendemos que todo ser humano, ya desde que es engendrado, ya viene marcado, ya viene destinado. Este ya trae la muerte en sí, ya viene separado de Dios, es propiedad de Satanás, porque Satanás se lo ganó allá cuando los tentó y ellos accedieron. Ellos decidieron por ellos, pero no pensaron en mí. Mis primeros padres, Adán y Eva, decidieron por ellos, pero no pensaron en este hijo suyo. Lo entregaron también para que naciera marcado, para que fuera engendrado marcado por el pecado y por la muerte, la separación eterna de Dios. Esto es serio. La mayoría de la gente, usted las ve en la calle y hasta pueden decir: ahí van los aleluyas, esos fanáticos, ahí van. ¿A dónde van? A la iglesia. Y hasta pueden sacar la botella ahí de la puerta de la cantina y decirnos: mira, esto es vida. Claro, si no conocen la otra, para ellos esa es la vida. Pero nacieron en pecado. Yo nací en pecado. Y yo les digo a los cristianos, hermanos, sean inteligentes, lean la Biblia, tengan revelación. ¿Pero por qué, hermano? Mi hermano, que es 10 años más joven que yo, conoció todavía el pueblo de antaño allá. Y hermanos, llegó un hombre convertido que yo creo que mi hermano no se acuerda de él. Se llamaba Paulino, hijo de una señora que yo les digo a veces que eran de las que cantaban en la iglesia, doña Pachita. Vino a Estados Unidos y regresó con el conocimiento del evangelio y quiso hablarle a la gente, pero luego se le apareció una prostituta pública ahí en el pueblo y se metió con ella y se olvidó de nosotros, y ahí se apagó la llama. Y un día 3 hombres hirieron de muerte a mi padre y lo dejaron ciego de un ojo y con la cara hecha pedazos. Y yo me llené de rencor
Tenía yo 22 años. Acababa de terminar contabilidad, la carrera de los pobres, y empezaba a trabajar allá en un negocio en Guadalajara. Y empezaba a hacer planes de comprarme mi carrito y vivir un poquito mejor. Y en eso le pasa esa situación a mi padre. Con el poco dinero que tenía me compré una pistola y me dediqué a buscar a aquellos hombres para quitarles la vida. Para mí solo existía una cosa: matar a esos 3 hombres y vengar lo que le hicieron a mi padre. Y el día que me despedía de mis padres, del único ojo que tenía mi padre le salió una lágrima. Sin palabras, sabía que podía volver a ver a su hijo o podía no volverlo a ver. Porque usted no va con la seguridad que va a matar a alguien. ¿A poco el otro lo mata también usted? Y mi madre me tomó de los hombros y me dijo: no te vayas, hijo. Y yo le dije: ya no hay vuelta atrás, madre. Y yo venía con ese plan. Yo qué iba a saber, hijo, que no eran mis planes los que se iban a cumplir. Eran los planes de Dios. Allá donde andaba con el dolor en mi corazón, con la ira en mi corazón, allá estaba el ojo de Dios, escogiéndome y amándome. Está bien, hijo, tú vas con eso en tu corazón. Vete con eso en tu corazón. Que al final, como dicen en mi pueblo, uno pone y Dios dispone. Y aquí ya no vino el diablo y descompone, porque esto fue el final. Y me vine y busqué 4 años a esos hombres. Conocí muchos contrabandistas, muchos de los que pasan gente, porque eso es lo que se ve en las noches en los lugares que están abiertos. 4 años los busqué, esperando que si los veía en la calle les echaba el carro sobre la banqueta y los aplastaba ahí. Si los encontraba en uno de esos lugares, matarlos. Y un día viene una mujer a tocar la puerta de mi casa, una mujer sencillita. Yo no sé qué pasó con ella ni dónde está, si todavía vive o ya murió. Pero tocó la puerta de mi casa y nos trajo el mensaje del Evangelio. Usted puede decir: hermano, ¿vino esa mujer para que usted se hiciera aleluya? No. Entonces, ¿qué? Vino esa mujer a decirme que yo había nacido como propiedad de Satanás. Vino esa mujer a decirme que yo estaba marcado por el pecado y la maldad, por la desobediencia a Dios, y que venía caminando dándole la espalda a Dios. Y me dijo que por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, quedamos separados de Dios. Pero me dijo: pero por otro hombre, Cristo, vino la resurrección de entre los muertos. Por otro hombre, Cristo, vino la unión, vino la vida. Que desde Adán y Eva, en este momento, unos 6,000 años atrás, la descendencia de Adán y Eva había quedado vendida al pecado, marcada por el pecado. Pero al venir Cristo y morir en la cruz por toda la humanidad, ahora se abría la oportunidad para que ya no fuéramos descendencia de Adán, sino descendencia de Dios por Cristo Jesús.
que Dios mismo tomó forma humana. Jesús de Nazaret, hermano, hermana, que usted nos visita, que apenas se está identificando con las cosas de Dios, ese Jesús que usted ha visto en un calendario, ese Jesús que ha visto en una imagen, en un crucifijo, déjeme decirle, fue real. Nació hace alrededor de 2000 años, pero no era un hombre como nosotros. No era otro niño que fue engendrado en pecado, marcado por la maldad y desobediente a Dios. Era el mismo Dios hecho hombre. El mismo Dios tomaba forma humana porque necesitaba una naturaleza humana perfecta para derramar su preciosa sangre, para que usted y yo pudiéramos tener el perdón de los pecados. Y yo le doy gracias a Dios que aunque estaba por muchos años, por 6000 años vendido al pecado, de la noche a la mañana me transportó Dios a otro estado. Dejé de estar en desobediencia, dejé de estar en la mira de Dios para destrucción, porque Dios me unió a Cristo. De estar en Adán, en el que estaba para condenación, de estar el que nos llevaba a la eternidad lejos de Dios, Dios me escogió y me trajo a Cristo. Hoy nos toca a ti y a mí, hermano precioso. Tú que eres de mi pueblo, de Guadalajara. Hace 45 años me escogió el Señor. Y a ti en estos días te escoge el Señor. Anduviste entre los artistas, entre los del ambiente aquel de hace muchos años, los conociste a todos, pero era solamente gozo del mundo. Hoy te saca de allá el Señor y te sienta aquí para cambiarte de Adán a Cristo, de la muerte a la vida, de estar alejado de Dios a ser hijo de Dios. Puede haber gente que diga: ese viejo cómo hace teatro, cómo hace escándalo. No, hermano, hasta mis hijos les decían en la iglesia. Tengo 5 hijos de una familia que fue y que siguen siendo mis hijos, pero en la misma iglesia les decían a mis hijos: ¿no le dará vergüenza a tu papá estar gritando y llorando? Y mis hijos se preocuparon y me dijeron: papá, nos dicen los hijos de los hermanos que si no le da vergüenza llorar y gritar. Y yo les digo: no. Nos puede dar una razón, papá, muchas, pero una de ellas es que todos esos muchachitos, ni todo el mundo sabe dónde yo me encontraba y cómo estaba. Yo era de las personas que cuando se enojaba se cegaba. No reconocía a nadie, no reconocía nada. Un día estuve a punto de hacerle daño a mi propio padre. Son cosas horribles, cosas que cuando uno las recuerda le queman allá adentro. Yo llegué a tomar junto con mi propio padre, y cuando se pasa el límite de las copas se pierde todo respeto. Y a mi padre se le pasó el límite y yo ya quería dejar de tomar, y estaba ya en mi recámara con mi esposa,
Y mi padre me gritó y me dice: ¿qué? Vente, vamos a seguir. No, papá, ya está bien, vamos a trabajar mañana. No, ven. Y me dijo: o te pega tu mujer, pero con unas palabras pesadas. Y le dije: no. Y siguió insistiendo y me empezó a empujar la puerta. Y ya iba yo a salir a golpearlo. Hermano, ¿hasta dónde lo lleva el diablo a uno? ¿Por qué crees que estoy acá? Viví muchas cosas que muy pocos han vivido. Cosas vergonzosas, pero las digo para que sepa de dónde me sacó el Señor. Que un día, escondiéndome en las sombras de la noche allá en el estado de Sinaloa, cosechando algodón, a las sombras de la noche andaba buscando una puerta para entrar en una casa ajena. Y cuando menos acordé, me encontré con otro hombre que estaba queriendo entrar también. ¿Sabes quién era? Era mi padre. Hasta allá llega uno sin tener ningún temor de Dios. Qué precioso es tener el amor de Dios en nuestro corazón. Qué precioso es estar en Cristo y qué terrible es estar en Adán. Hermano Rodríguez, pero entonces usted era terrible. Mira, en Adán todos son terribles. El abuelo se sienta a la nietecita en sus piernas. Y hay muchas nietecitas que alguna de ellas puede salir aquí y decir: tiene razón, hermano. Yo como niñita sentía el amor de mi abuelo y me acercaba sintiendo que me amaba. Pero luego me daba cuenta de las verdaderas intenciones del abuelo. Eso es cuando se está en Adán, no hay respeto. No me dé por bueno al predicador que anda enamorando a la hermana. No me lo dé por bueno. Y no me diga que va a cambiar. Uno tiene que cambiar de una vez. Y si anda con esos pensamientos y con esas palabras y buscando aquello. Yo hablo mucho de los dichos de los pueblos. Allá en mi pueblo había perros que les gustaba tragarse los huevos de las gallinas. Y los huevitos de las gallinas era la vida de la gente del pueblo. Y con trabajos conseguía uno los huevitos de las gallinas. Pero nada más daba el perro con el nido de los huevos y se los tragaba todos. Y venían las señoras, las amas de casa, y le agarraban la cabeza y le daban en el hocico y lo sangraban. Hinchado el perro, hacía los 2 días, decían: ya no va a comer. Y se retiraban poquito y ya estaba el perro otra vez ahí en el nido. Les quemaban el hocico con un pedazo de leño ardiendo y nada más se descuidaban un poquito y ya estaban otra vez ahí. Y dicen en mi tierra: perro que traga huevos, aunque le quemen el hocico. No me dé por bueno al que está en Adán. Sabe que me ha librado, sabe que me ha ayudado, para no faltarle al respeto a las hermanas y a los hermanos también. Porque yo no nada más le faltaría al respeto a esta princesa, se lo faltaría a usted, mi hermano. Y hay muchos que han hecho desdichados tanto a la mujer como al hombre.
Pero ¿qué es la diferencia? Estar en Cristo. Porque ya estamos unidos a Cristo. Porque ya no es nuestro caminar, sino el caminar de Cristo. Ya no son los pensamientos nuestros, sino los pensamientos de Cristo. Y aunque alguien pueda decir allá en el mundo, estás perdiendo tu tiempo, no hay cosa más gloriosa que vivir la vida de Dios, porque se vive realmente el amor de Dios y realmente se confía de parte de Dios. ¿Estamos entendiendo? Una vez más, después de habérselo dicho como 10 millones de veces, la mayoría de los cristianos no saben lo que han recibido. Y yo le digo, yo vengo de un pueblito pequeñito, y en ese pueblito Dios escogió primero antes de mí a otro, y ese otro tuvo en poco el llamamiento y el escogimiento de Dios, y se confió, y ahí se acabó. 2, 3 años después lo mataron. En ese tiempo yo no entendía nada de esto. Ahora, conociendo las cosas de Dios, digo, ay, Paulino, ¿por qué no te mantuviste? Nos hubieras hablado a todo el pueblo desde que yo tenía 7 años. Mi pueblo fuera otra cosa, Guadalajara fuera otra cosa, si Paulino se hubiera mantenido. Pero no se mantuvo. Y se apagó aquella luz. Eso fue por allá en 1957. Imagínate, pasaron los años. Y pasaron los años, y un día Dios quiso escoger a alguien más de ese pueblo que no aparece ni en el mapa. Y aquí es donde yo le digo a Dios todavía. Aquí hay hombres que me oyeron gritar esto desde hace muchos años. Yo le digo a Dios todavía, Señor, ¿por qué a mí? Yo les digo, en mi pueblo, como en todos los pueblos de México, hay una iglesia católica. Allí en el centro del pueblito, aunque sea solo una calle, a la mitad de la calle, ahí está la iglesia. Y había una iglesia católica ahí. Y cada noche se juntaban 3 mujeres y cantaban como ángeles de Dios. Mi hermano conoció a doña Abelina, y a esa señora que le digo doña Pachita, mire, era la mamá de ese que le platico. Eran 3 mujeres. Nadie iba a la iglesia, todo mundo ocupado o despreocupado de las cosas de Dios. Y allá en el templo, solitos, sin música, sin guitarras, sin piano, 3 mujeres cantaban. Parecía que hacían primera, segunda y tercera voz. Una melodía preciosa, unas voces hermosas, y se oían los cantos a lo lejos. Y el día que me llamó el Señor, le dije, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué no a doña María? ¿Por qué no a doña Abelina? ¿Por qué no a doña Pachita, Señor? Si ellas te cantaban cada noche mientras yo andaba haciendo el mal. ¿Por qué a mí, Señor? Y yo le digo a Dios hoy, ¿por qué escogiste a esta hermana, Señor? ¿Por qué escogiste a este hombre, Señor? ¿Y por qué este otro? ¿Por qué aquella mujer? ¿Por qué, Señor?
Porque al escoger a uno de ustedes, o al escogerme a mí, dejaba a millones en todo el mundo sin escoger. Era para ti la invitación, era para ti el escogimiento, era para ti la oportunidad. ¿Estamos entendiendo? Posiblemente ha habido hermanos en la iglesia que hasta los he cansado invitándoles a que cambiemos. Posiblemente puede haber hermanos y hasta predicadores que de pronto sienten que no me siento bien con ustedes, o que digo algo y que lo digo por ustedes. Y alguien puede decir: pues ¿qué tiene el hermano contra mí? Yo no tengo nada. Yo solamente te digo, Dios puso su mirada en ti para arrancarte de Adán, que te llevaba a la condenación eterna, y plantarte en Cristo, como la mujer que tiene muchas plantitas ahí, y que hay una planta que se le está envejeciendo y no quiere que se le acabe, y saca una ramita de ahí, la clava aquí, la clava allá, y sigue viviendo. Y Dios puso su mirada en ti. ¿En qué estabas? En cualquier cosa, menos en Dios. Yo andaba buscando 3 hombres para matarlos. ¿En qué estabas tú, hermano? ¿En qué estabas tú, hermana? Pero Dios puso su mirada en ti. Que estabas en Adán, que estabas en el infierno mismo, y quiso cambiarte de Adán y ponerte en Cristo. Ahora, hermano, hermana, que estás aquí y que de pronto puedes decir: ah, cómo insiste el hermano Rodríguez en que cambie. Déjame decirte, te hablé del corazón, de lo que sucedió en Adán y Eva, que yo digo, Adán y Eva decidieron dejar a Dios y pertenecer a Satanás, sabiendo que iban a tener descendencia, sabiendo que iban a ser yo, pero no pensaron en mí, solo pensaron en ellos. Y yo te pregunto a ti, hermano, hermana, ¿será malo que te diga que cambiemos, que seamos mejores, que busquemos que Dios nos tome y que haga su voluntad a través de nosotros? ¿Será que es mucho problema que te esté enfatizando en eso? Piensa en ello. ¿Sabes lo que te estoy diciendo? Que si tú te quieres perder y quieres mantenerte haciendo lo que no agrada a Dios, estando y quedarte en Adán para perderte por toda la eternidad, haz lo que quieras. Y tu descendencia, y tu descendencia, a mí Dios me dio 8 hijos. Alguien pueda decir: son muchos, hermano. Dios me los dio, reclámenle a Él. Si Él no me los hubiera dado, no hubiera nacido. Y por ellos y por ustedes quiero mantenerme en Cristo. ¿Pero por qué por nosotros, hermano? Porque tuve el privilegio de conocerlos. Me van a estar mirando miles de guatemaltecos. Me van a estar mirando miles de salvadoreños, de hondureños, de mexicanos, a los cuales Dios me llevó a predicarles la palabra.
y quiero mantenerme en Cristo para no serles estorbo a ellos. Porque yo sé que si de pronto yo le diera la espalda al Señor, estorbaría a muchos. Hermano Rodríguez, por ahí oí yo algo que dice que usted aquí, que usted allá. Pues déjame decirte, andan mal. Dicen lo que no es cierto. Aquí estoy todavía buscando servir al Señor con todo mi corazón. Y oye bien, yo le hablé aquí públicamente de dos familias. Y un día se dijo, Rafael Rodríguez dejó a su familia y se fue con otra mujer. Ni dejé a mi familia, ni me fui con otra mujer, ni ofendí a Dios. Fíjese bien. Y estoy aquí y no me he podido ir porque Dios quiere que les ayude a todos ustedes a que nos mantengamos en Cristo. No estoy para darte problemas, hermano. No estoy para hacerte la vida imposible. Estoy de parte de Dios para pedirte que ya saliste de Adán, que ya estás en Cristo, que vivas como debes vivir en Cristo y que no estés batallando en Adán, que ya te salgas de una vez, porque estás decidiendo por la vida de tus descendientes, de tus vecinos que te pueden ver de pronto hablando de Dios y de pronto haciendo otras cosas. ¿Estamos entendiendo, hermanos? ¿A quién tienes que si haces una decisión te puedas arrastrar? Acuérdate, y aquí termino. Todos, desde que nos engendraron en el vientre de la madre, ya veníamos marcados a la condenación eterna. Un día Dios puso su mirada en nosotros y por medio de un siervo, una sierva, nos trajo el mensaje y nos cambió de estar en Adán a estar en Cristo. Ya estamos en Cristo. Ya no estamos en estado de condenación. Ya estamos en estado de la gracia de Dios. Ya no estamos como hijos de Satanás, estamos como hijos de Dios. Y nosotros podemos ser instrumentos para que muchos más sean transformados y sean cambiados de estar en Adán a estar en Cristo. Hoy mucha gente va a estar descubriendo esto porque muchos, aún predicadores, no lo habían meditado y no lo habían enseñado. Y el pueblo tiene que saber esto. Esto yo no se lo había descrito así, despacio, tranquilo. Hoy lo están entendiendo mejor. Por eso nos conviene buscar a cada día estar en la casa de Dios, predicar la palabra de Dios. Es cierto que uno se puede aburrir. Si se le predica lo mismo, se puede aburrir. Si no se deja guiar por el Espíritu Santo, se puede aburrir. Pero aquí no se puede aburrir usted, porque hoy estamos descubriendo cosas gloriosas de parte de Dios. Póngase de pie y vamos a hablar con Dios. Hay corazones que han descubierto que han sido escogidos por Dios, escogidas por Dios, y que han sido removidos de estar en Adán, y que han sido plantados, injertados, conectados a Cristo Jesús. Y en Cristo Jesús ya es una nueva vida. El muerto resucitó. El que era movido por Satanás, ahora Satanás ya no puede hacer nada en contra de él,
Ahora es el Espíritu Santo el que lo mueve. Ahora ya es Cristo el que lo mueve. Ahora ya hay diferencia en este mundo, porque ya no todos le pertenecen a Satanás. Desde que Cristo vino hubo diferencia. Cristo vino no solamente a cambiar el tiempo, sino que vino también a cambiar la vida del hombre y de la mujer. Cristo vino y no solamente comenzamos ahí a marcar desde el primer día del año, sino que Cristo vino, murió en la cruz del Calvario, resucitó de entre los muertos y ahora estamos viviendo una nueva vida. Vive la nueva vida, hermano. Vive la nueva vida, hermana. No es nada más ser de otra religión. Si vamos a ser de otra religión, mejor nos quedamos con la que teníamos. Ahora somos de Dios. Ahora somos pueblo del Altísimo. Ahora ya no estamos bajo maldición, estamos bajo bendición. Tienes ese privilegio, hermano. Tienes ese privilegio, hermana. Usted, amigo, que apenas está comenzando a escuchar, haga una decisión. Ábrale su corazón a Dios y dígale: Dios mío, toma mi vida, dirígela, que sea una vida diferente. Dios mío, ya no quiero estar en Adán, ahora quiero estar en Cristo. Aquí está usted en la iglesia, o ahí está mirándome a través de la televisión, o ahí me está escuchando a través de una radio. Eso quiere decir que Dios ya le escogió para sacarlo de Adán, para sacarlo del pecado, para sacarlo de la condenación eterna, para que usted pueda morar con Dios por toda la eternidad. Habla con Él, habla con Él, habla con Él y dale gloria.